Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, para la sesión que nos corresponde el día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Si son tan amables, tan pronto vean mi pantalla, me confirman, por favor. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, coordinemos que esto esté grabando ya. Bueno, damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos a la sesión que nos corresponde el día de hoy, para el 30 de abril del 2025, con la ficha 2977-166. Y tenemos la evidencia que corresponde al RAP 34, guía de aprendizaje 5. Y el tema corresponde a análisis de restricciones de desplazamiento y operaciones de cargue y descargue de mercancías. ¿Correcto? Esto es lo que vamos a desarrollar durante la sesión de hoy. Es una sesión muy corta. La evidencia es una evidencia muy sencilla, que van a desarrollar en forma grupal. Antes de iniciar, pues vamos a recordar aquí algunas actividades importantes. Entonces, reglas generales, pues la buena actitud, la participación, y vamos a iniciar en punto. Vamos a empezar unos 10 minuticos, pasar la hora, esperando que estuvieran todos los aprendices, pues la mayor cantidad de aprendices. Participar y atención durante la sesión y el respeto por la participación de cualquiera de sus compañeros que durante la sesión. En el tema de las evidencias, importante entregar las evidencias a tiempo. Eh, Desarrollar un trabajo en grupo. Recuerden que esta evidencia es, ya lo vamos a ver, es trabajo en grupo. No hacer copy-paste, copiar y pegar para entregar la evidencia. Y recordar cosas básicas como tener un solo tipo de letra y conservar las normas APA, por favor. Vamos a ver nuestro cronograma. Como les decía, estamos en la fase de ejecución. Esta fase de ejecución está finalizando el 15 de julio, o sea, en 2 meses estamos ya terminando esta fase de ejecución. Corresponde la evidencia del 29 de abril al 5 de mayo, fecha en la que tienen que entregar ustedes la actividad. ¿Cuándo es 5 de mayo? El lunes. El lunes. Entonces tienen hasta el lunes próximo para hacer la entrega de esta evidencia. ¿De acuerdo? Y como les decía hace un momento, es una actividad de tipo grupal. Bueno, digo, es una evidencia muy, muy sencilla. Parte de lo que tienen que desarrollarlo lo vamos a ver acá. Vamos a contextualizar algunos temas generales y luego pues al final pues ya nos centramos en el tema en sí como tal de las restricciones que vamos a empezar a analizar. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de restricciones, cuando hablamos de una restricción, ¿a qué nos referimos, damas y caballeros? ¿Qué será cuando estamos hablando de una restricción? Como algo que no se debe hacer. Algo que no sé hacer, exactamente es eso. Algo que no puedo hacer. Y en el tema de transporte, ¿cómo qué será? ¿Qué será en tema de transporte? De pronto, profe, sería el tema de, digamos, de la tipología de vehículo. Puede ser también una restricción. Sí, la tipología del vehículo, correcto. ¿Qué otra cosa creen ustedes que pueda ser una restricción? El tema del peso. El peso, correcto.
La antigüedad del vehículo. La antigüedad, El tema de las vías. las vías. Ok. Todo ese tipo de cosas son, pues, como ustedes lo han dicho, son restricciones. Yo tengo agrupado aquí 5 tipos de restricciones que se pueden presentar en el tema de transporte, en la parte de desplazamientos y carga, y son restricciones en peso, restricciones de velocidad, restricciones del producto, restricciones normativas o de horarios y restricciones en la infraestructura. Y cada una de ellas pues tiene un impacto en las operaciones de transporte, tanto de pasajeros como de carga. Es importante, damas y caballeros, recordar que antes de hacer yo un proceso de carga o despacho de pasajeros, pues debo tener claro cuáles son todas las condiciones para que yo pueda adelantar ese cargue, pueda adelantar esas entregas, que las condiciones que me piden a mí para entregar, pues yo las pueda garantizar, ¿sí? Para entregar mi producto en las condiciones óptimas en el momento en que mi cliente o la persona que me contrata aspira a que yo haga esas entregas, ¿sí? Aquí ustedes pues han hablado ya de las restricciones de peso. Vamos aquí a ver y analizar algunos aspectos que de pronto no teníamos tan claros, pero lo importante es ver cómo esto pues lo podemos aplicar a cualquier tipo, a cualquier modo de cargue o descarga, ¿de acuerdo? Importante en este aspecto, pues, nada, y conocer esto para no incumplir alguna norma y que me sea merecedor de algún tipo de sanción o inmovilización de carga. Aspectos de esto, ustedes ya han hablado cuando vimos, por ejemplo, en el tema de producto, ya hemos hablado sobre temas de producto, ya hemos hablado sobre la normatividad que se maneja en Colombia para el desplazamiento de los vehículos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar aquí a hablar algunos conceptos generales. Si hay alguna inquietud, duda, pues por favor me la hacen saber. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las restricciones de peso en el transporte. El peso es un aspecto importante que en el tema de transporte, cuando hablamos especialmente de transporte de carga, hay que tener en cuenta. Uno, en el sentido, pues, para no sobrepasar las capacidades de los vehículos, y dos, para garantizar y ayudar a la nivelación o equilibrio de estos vehículos de transporte, llámese un vehículo, llámese un camión, llámese una motonave, llámese una aeronave o llámese un transporte férreo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar especialmente de algunos aspectos en la parte digamos que de carga terrestre, pues lo vamos a ver, pero voy a enfocarme en otros que de pronto no son tan conocidos, pero que sí vamos a ir acordándonos acá para ir ampliando, pues, conceptos que ustedes manejan, ¿sí? Entonces vamos a hablar del peso máximo para el cargue de las motonaves. Es importante, pues, en una motonave, en una embarcación, es bastante más fácil en el sentido que tenemos las embarcaciones o las motonaves, embarcaciones marítimas o fluviales son pues, las que mayor capacidad de carga nos ofrecen por sus mismas condiciones, por su tamaño, etcétera, etcétera. Y por eso es importante tener algunos conceptos claros que debemos manejar cuando hablamos de motonaves. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de aspectos en las motonaves. Esto se aplica a cualquier tipo de motonave, ¿de acuerdo? ¿Alguno haya visto este concepto? Calado, manga, eslora de flotación, eslora total de máxima, francobordo. ¿La conocían? Yo no.
Bueno, entonces vamos a conocer aquí un poco sobre el tema de lo que hace referencia a la parte de una embarcación, ¿sí? Y tenemos algunas medidas, ¿sí? Digamos que una de las principales medidas que tenemos, o cómo identifica uno la embarcación, y todo esto pues tiene impacto en las operaciones y pueden generar restricciones o no en los diferentes tipos de embarcaciones. Una de las primeras medidas que se manejan es la eslora. La eslora es la distancia que tiene una embarcación desde la parte de atrás hasta la parte de adelante, que en el argot marítimo, la parte de adelante se llama la proa, perdón, la proa, y la parte de atrás se llama la popa. Los marineros expertos, pues, así definieron que se llamaba el barco, las partes de la barca. Entonces no se llama el frente del barco, sino se llama la proa adelante y la popa atrás. La distancia que hay entre la proa y la popa en la parte más extensa se llama la eslora total o máxima, ¿ok? Es la eslora total o máxima, desde la punta del barco en la proa hasta la punta del barco en la popa, en la parte de atrás. Hay otra eslora, ¿sí? Que se utiliza también para las embarcaciones, y es importante porque esto permite pues definir las capacidades y todo lo que tiene que ver con la nivelación, el equilibrio que tiene la embarcación, que es la eslora de flotación. La eslora de flotación es la eslora que está en el borde o a nivel de la línea de flotación. Esta línea que ustedes ven aquí, ¿sí? Se denomina la línea de flotación y es la línea en donde pues el agua le llega a la embarcación, ¿sí? Y esa se llama la eslora de flotación, que es la parte de la proa que está más adelante de la proa, que está en contacto con el medio, con el agua, con el mar, y va hasta la parte de atrás, que es la popa, para poder identificar cuál es la línea, identificar cuál es esa eslora de flotación. Las embarcaciones tienen unas marcas, una nomenclatura, unos máximos en donde limitan que la embarcación esta eslora de flotación no puede ser superada, o puede, por ejemplo, no puede llegar aquí, la eslora de flotación no puede llegar acá, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya genera riesgos en la navegación de la embarcación. Entonces es importante tener en cuenta esta parte, ¿ok? Aprendimos entonces qué es la eslora, que es la distancia que hay entre la proa y la popa. Proa la parte de adelante, popa la parte de atrás, ¿ok? Esa es la eslora. Hay otra medida que se utiliza que se llama la manga, ¿sí? Y la manga es la medida o es el ancho de la embarcación, ¿sí? La eslora es lo largo y la manga es lo ancho. Y es la medida que tiene mi embarcación, ¿sí? Entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? Y las embarcaciones en la parte marítima no se les dice el lado derecho ni el lado izquierdo, sino se les llama, al lado derecho se le llama estribor, ¿correcto? Y al lado izquierdo se le llama babor. Entonces ellos no hablan de la derecha y la izquierda del barco, sino hablan de el estribor o el babor. Y esa manga es el ancho que tiene de estribor y la longitud que hay desde la parte más externa de estribor a la parte más externa de babor. Esa es otra medida que se llama la manga. Y hay otra medida importante que es una de las principales indicaciones que puede tener o puede llegar a tener como restricción una embarcación, que es el calado. Y el calado es la profundidad que tiene la motonave desde la línea de flotación hasta donde termina en la parte inferior que tiene la embarcación en la parte inferior, ¿correcto? Y
en la parte marítima, los puertos, una de las medidas que ellos dan es el calado. Entonces, por decir algo, puertos de, el puerto de Cartagena tiene, perdón, Barranquilla tiene 9 metros de calado. Quiere decir que de donde está la línea de flotación hacia abajo, embarcaciones que tengan menos de 9 metros pueden arribar a ese puerto. Si llega una embarcación de 9 metros, es posible que no pueda ingresar o no va a poder ingresar, o lo que va a pasar es que si ingresa al puerto va a encallar, porque la profundidad que tiene el puerto libre es de 9 metros. ¿Sí? Entonces, esta información del calado es importante. Esto es una restricción que me empieza a generar ¿quién? Me empieza a generar el puerto en donde esa motonave va a atracar. ¿Ok? Entonces ya aprendimos aquí qué es babor, que es el lado izquierdo de la embarcación, estribor el lado derecho, hablamos del y del calado, ¿correcto? Que es la longitud que tiene la embarcación desde la línea de flotación hacia abajo hasta la parte inferior del fuselaje, no, hasta la parte inferior de, se me escapa el nombre, de la, bueno, se me fue en este momento como el nombre exacto de ese término, pero no es, no es el fuselaje, porque el fuselaje es para las aeronaves. El casco, perdón. Sí, hasta la parte inferior del casco. Esta parte inferior, toda esta parte de una embarcación se denomina el casco. Entonces, el calado es la distancia que hay entre la línea de flotación y la parte inferior del casco. Hay que tener en cuenta que una embarcación, pues como cualquier, como si fuera también un camión, yo cuando le quito carga de esta motonave, pues ella va a pesar menos y lo que va a hacer es que su calado va a disminuir. Cuando está full de carga, la embarcación tiene 9 metros de calado, pero cuando empiezo a quitarle carga, como empieza a perder peso, pues y por leyes físicas hace que ella suba un poco. Entonces es importante tener en cuenta eso. Dentro de las embarcaciones tenemos una gran cantidad de buques, tenemos una gran cantidad de motonaves. Aquí vamos a hablar de las principales y vamos a hablar de algunas medidas estándar que se conocen para poder identificar cómo se maneja un poco el tema del peso en la parte marítima. ¿Ok? Pregunta hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Bueno, entonces vamos a hablar aquí de los buques petroleros. Cuando nosotros hablamos de los buques petroleros, vamos a encontrar aquí una clasificación. ¿Sí? Vamos a encontrar aquí una clasificación para poder identificar cuáles son las capacidades de estas embarcaciones. ¿Correcto? Entonces hablamos de que tenemos tanqueros o petroleros pequeños, ¿sí? Ay, perdón, pequeños. Y son los que tienen menos de 60.000 TPM. ¿Alguno sabe o alguna sabe qué significa un TPM? Entonces, un TPM es una medida que se le da a estas embarcaciones, que es el tonelaje de peso muerto, ¿sí? Tonelaje de peso muerto. Y es la capacidad total que el buque puede transportar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un buque, un buque petrolero pequeño, se habla que puede llevar 60.000 TPM, o sea, que puede llevar 60.000 toneladas de peso muerto, ¿ok? Y luego de eso, vamos a encontrar unos que se denominan Panamax, que son
estos que ustedes ven acá, que estos Panamax son buques que tienen capacidad entre 60.000 y 79.999 toneladas de peso muerto, ¿sí? Hay otros que son un poco mayores, que son los Aframax, que son de 80.000 a 119.000. Luego vienen unos que son Suezmax, de 120.000 a 200.000, y ya vienen unos supertanqueros que tienen capacidad de más de 200.000 TPM o toneladas de peso muerto. Entonces, esto es como en los buques petroleros se define la capacidad de peso que puede transportar. Si fuéramos a ver otro tipo de embarcación, vamos a encontrar, por ejemplo, los que son los portacontenedores. En los portacontenedores ya se empiezan a hablar de otras medidas. Aquí vamos a encontrar que aquí, en este caso, la clasificación se está dando con base en las medidas de lo que acabamos de ver, de la eslora, de la manga y del calado. Entonces vamos a encontrar unos que son pequeños para hallar, pues entre comillas son pequeños, pues porque son embarcaciones realmente grandes. Son embarcaciones en este caso, que dice Ailer Container Ships, que son la primera medida, el primer número corresponde a la eslora, el segundo nombre corresponde a la manga y el tercer número corresponde a el calado. Entonces, cuando hablamos de un barco sencillo, podríamos llamarlo, de contenedores, es que tiene 137 metros de longitud, 17 metros de ancho y 9 metros de calado. ¿Sí? Entonces, si uno mira 137 metros, eso viene siendo casi una cuadra y una tercera parte de otra. Entonces, pues es bastante representativos. Luego vienen los fully cellular, que son ya embarcaciones de 215 de eslora, 20 de manga y 10 de calado. Vienen unos que se llaman los Panamax. Esos se llaman Panamax porque son, en este caso, son capaces de atravesar el canal de Panamá, o sea, su dimensión no es tan grande para que no puedan pasar. Entonces, por eso tienen esa definición de Panamax. Hay otros que se llaman Post-Panamax, que son de 285 metros, hablando en términos marítimos de eslora, 40 de manga y 13 de calada. Y así hasta que encontramos los supercarga contenedores, que son Post News Panamax, que son embarcaciones que miden 400 metros. Aquí no son 596 metros, sino son 59.6 metros de manga y tienen un calado máximo de 15.5 metros. Entonces, si uno ve cuántos son 15.5 metros, pueden ser perfectamente 3 pisos de un edificio. Entonces, es bastante el calado que tienen estas embarcaciones. Y aquí vamos a encontrar cuando son buques de carga seca o de minerales, ¿sí? Cuando transportan, son buques graneleros o son buques minerales, tienen otra clasificación que ustedes ven acá. Entonces se habla de que son pequeños cuando tienen una capacidad menor a 10.000 TPUs para llevar carga. Dice, vienen unos que son un poco más grandes, que me da hasta 40.000 TPMs o toneladas para el transporte. Ahí vienen otros de 40.000 a 65.000 a 64.999 y vienen los Panamax de 65 a 99.999. Y por último, los que tienen mayor capacidad a 100.000 toneladas de peso muerto, ¿ok? Y es una de las formas en que se clasifica o se maneja todo el tema de capacidades y peso en las embarcaciones. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Nos quedó claro que es la eslora, la proa, la popa, estribor y babor. Sí, señor.
Y como esto es una clasificación de alguna que me permite a mí medir cuál es la capacidad en peso de las embarcaciones marítimas. Bueno, vamos aquí también hablando de peso, vamos a hablar también de las aeronaves, ¿sí? Y en las aeronaves el tema del peso es bien importante, bien delicado. Una aeronave no puede, pues, lo podría llegar a hacer, despegar con pesos superiores a los que tiene acordado. Lo que pasa es que ya con tema de desplazamiento y consumos de combustible, pues va a generar una afectación si yo tengo un sobrecupo en una aeronave y que se convierte ya en un riesgo para la carga y las personas. Entonces aquí vamos a hablar sobre la carga del transporte aéreo, vamos a hablar algo sobre la longitud, diámetros del rotor, lo que es altura, lo que es envergadura, peso vacío y peso máximo al despegue. ¿Ok? El tema del peso en el transporte aéreo es muy, muy, muy delicado. ¿Sí? Un mal cálculo en el peso de la carga que trae una aeronave puede generar puede ayudar o influir en que se pueda presentar algún incidente aéreo o, Dios no lo quiera, un accidente. Y hay casos en donde por cálculos errados del peso de la aeronave se han presentado accidentes. Entonces vamos a empezar aquí a hablar y vamos a ver dos aeronaves. Vamos a hablar de un Boeing 747, que está al lado izquierdo de la imagen, y vamos a hablar de un Airbus 380, que es otra aeronave, digamos que son de las más grandes en transporte civil que existen. Diría yo que son las dos aeronaves más grandes en transporte civil que existen. De aquí, como en las embarcaciones, pues también tenemos algunos datos o una simbología que es importante aclarar. Cuando nosotros hablamos de la longitud, ¿sí? Estamos hablando de la distancia que hay entre la punta de la aeronave y la parte final de la aeronave. ¿Correcto? Esa es la longitud que tiene mi aeronave, y con base en eso pues se tienen que calcular cómo se distribuyen los pesos y las cargas. Otro dato que trae, y pues lo mencionamos acá, se llama el diámetro de rotor principal. Aquí tendremos diámetro del rotor principal, no, porque cuando uno habla de un rotor, hace referencia a un helicóptero, ¿sí? Que tiene unas características diferentes. Entonces, el diámetro del rotor principal para un helicóptero es una de las medidas principales del tamaño o de las áreas que necesita esta aeronave para poder realizar sus operaciones de aterrizaje y despegue. La altura hace referencia a la altura que tiene la aeronave de la parte superior de la cola o del timón de dirección a el piso. Pues lógicamente la aeronave con su tren de aterrizaje desplegado. La envergadura es la distancia que hay entre una punta y otra punta que tiene la aeronave, ¿correcto? Y es importante porque dependiendo de eso puede limitarme las operaciones de la aeronave en algunos aeropuertos. Y se habla, pues lógicamente, permítanme acá, a ver, de un peso vacío y un peso máximo al despegue. Entonces, todos los cálculos y toda la forma de planear el cargue de mi aeronave, pues está en función de la capacidad de carga que tiene el avión para despegar, de la capacidad de empuje, ¿sí? Que generan los motores. Pero a eso hay que sumarle el combustible que la aeronave necesita para poder realizar el desplazamiento entre un punto A y un punto E. Entonces, todos estos cálculos deben ser muy precisos, pues para evitar que una aeronave tenga un sobrepeso y le limite su capacidad de despegue. ¿Sí? O que cuando se esté aterrizando, por el impacto del tren de aterrizaje contra el piso, pueda generar que el tren de aterrizaje, por un sobrepeso, sufra averías y genere algún tipo de incidente o accidente en la aeronave. ¿Ok?
Pregunta hasta acá, damas y caballeros, dudas, inquietudes. No, señor. Bueno, igual lo vamos a ver y lo tocamos más adelante, pero las longitudes y las medidas de las aeronaves también van a afectar porque no todos los aeropuertos tienen la misma capacidad o la misma infraestructura para recibir aeronaves. Entonces es importante conocerlo para saber si esa aeronave puede operar o no en ese aeropuerto. Todas las aeronaves tienen unas distancias para el despegue y el aterrizaje que deben, pues digamos que están en sus fichas técnicas. Dice, esta aeronave con, no sé, 17 toneladas de carga necesita 2.200 metros para el despegue y necesita 1.800 para el aterrizaje. Entonces es importante conocerlo porque eso pues ya me empieza a restringir las operaciones aéreas en algunos aeropuertos. Igual como nos pasaba en los puertos en la parte marítima, que el calado me limita mucho la operación de la embarcación, aquí es el tema de su tamaño y su dimensión. Y lógicamente en la parte de transporte, pues hablamos de la resolución 4100 del 2004, donde nos decía por allá alguna información de cómo se manejan o cuáles son las capacidades de los vehículos en Colombia. Y entonces encontramos, por ejemplo, con la designación, el peso máximo bruto del vehículo y alguna tolerancia que se permite para el tema de pesaje y control de cargas, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de un camión de 2 ejes, que el peso máximo por vehículo es de 16.000 kilogramos. Y lógicamente, en las básculas, por normatividad, que los vehículos deben hacer un pesaje en básculas, si encuentran que ese valor está muy por encima y dan una tolerancia de 400. O sea, si el vehículo pesa 16.400, le hacen su amonestación, pero puede continuar. Pero si se pasa ese valor, ya se puede hacer acreedor a una sanción e inmovilización del vehículo. Y así sucesivamente, pues viene la clasificación de los tractocamiones. En Colombia, una de las principales restricciones que tienen los vehículos es esta, la capacidad que tienen del máximo de peso bruto que puede llevar el vehículo, sumando carga y peso del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces es importante conocer esta normatividad pues para evitar algún tipo de sanción. Preguntas, dudas, aclaraciones, damas y caballeros. ¿Claro hasta el momento? Bueno. Listo, entonces es importante lo que les decía, este tema de las restricciones de peso. ¿Por qué me centro en eso? Porque es una de las, en carga es súper importante esta actividad, ¿sí? Bueno, y continuamos, aquí ya hablamos del peso para aeronaves, embarcaciones y vehículos terrestres. Vamos a empezar a hablar de otra restricción que existe, que es el tema de las restricciones de velocidad. En Colombia, dice la norma que en áreas urbanas el máximo de velocidad es de 50 kilómetros por hora, por lo general en toda una zona urbana. Digo por lo general porque pueden haber zonas urbanas donde esto es a nivel, a nivel nacional, pero pueden haber algunas restricciones en donde la autoridad de tránsito municipal o local puede restringir estas velocidades. Y cuando se habla en zonas rurales, esto es en vías rurales, se dice que la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. ¿Ok? Y vuelvo y digo, no toda la vía siempre va a ser de 80 kilómetros por hora. Por ejemplo, en estas vías 4G doble calzada, en muchas partes se puede tener un exceso de velocidad, no, se puede tener un máximo de velocidad de 80 kilómetros por hora, pero cuando se acerca a un paso
de peatones, que debería ser por puentes, pero si no hay, en ciertas áreas se restringe el límite de velocidad a 50 o menos, cuando hay cercanía de escuelas, cuando hay cercanía de sitios de aglomeración como mercados, bombas de combustible, etcétera, etcétera, puede llegar a pasar que la autoridad restrinja o trabaje o de las normativas para manejar con límites de velocidad menores. En las ciudades pasa lo mismo, ¿sí? Estos 50 kilómetros por hora son vías principales, pero si yo estoy metido por entre un barrio, es posible que tenga algunas restricciones en donde la velocidad máxima puede llegar a ser hasta 30 kilómetros por hora máximo. Entonces es importante conocer estas restricciones y en dónde dónde aplican y dónde me pueden llegar a afectar. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No, señor. Ok, la velocidad también, digamos que es norma, sobre todo en las operaciones, en la parte marítima también, cuando los barcos en especial se acercan a puertos o están en zonas para el descargue, también se dan algunas restricciones de las velocidades máximas que puede tener una embarcación acercándose a un puerto. Por ejemplo, que no pueden sobrepasar más de 6 nudos de velocidad cuando están haciendo su aproximación a puerto. Porque pues es mucho más difícil poder detener una embarcación que si fuéramos en un vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otra restricción que me puede afectar. Y vuelvo y digo, no es que digo 80 kilómetros para todas las vías municipales, no. Varía según las condiciones y las condiciones de la vía. Aquí vamos a encontrar otras restricciones y aquí hablamos de las restricciones de producto. Hablo de la restricción de producto y les coloco este simbolito, todos identifican este cuadrito. Sí, señor. Entonces, dependiendo del producto, pues voy a tener que tener mayores condiciones, mayores restricciones, mayores cuidados para el manejo de la mercancía. Entonces, yo debo conocer, como siempre se los he manifestado, yo debo conocer muy bien cuál es el tipo de mercancía que yo voy a movilizar para poder saber cómo la muevo, para poder saber cómo hay que movilizar la mercancía, qué necesito, qué restricciones. Por ejemplo, si yo fuera a mover explosivos en Colombia, pues necesito o voy a tener que contar con un permiso especial de el Ministerio de Defensa para poder mover mercancía o productos explosivos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es importante? Conocer las características del producto, ¿sí? El producto se puede arrumar, no se puede arrumar, lo puedo apilar, no lo puedo apilar, todo eso es importante pues para poder yo ver si tengo algún tipo de restricción por tema del producto. El producto no lo puedo, no lo tengo que bajar con grúa, lo tengo que manejar, puedo manejar con montacargas, etcétera, etcétera. Entonces es importante identificando todas estas características que tienen mis productos para poder movilizar. Entonces, ¿qué mercancía es? ¿Cuál es el modo de transporte más eficiente? Y cuál es el volumen que puede llegar a tener generarme algún tipo de restricción. ¿Ok? Y cuando transporto combustibles, igual, pues tengo restricciones para ciertos desplazamientos eh, por ciertas zonas. Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros. No, señor.
Bueno, muy bien. Luego empezamos a encontrar restricciones por temas de horarios o sectores, ¿sí? Vamos a encontrar algunas restricciones que se pueden generar por temas de permitir eh, agilizar el tema de tránsito, ayudar a aliviar el tema de congestión. Esto ya son por restricciones, por normatividad, tanto el gobierno nacional, municipal o, o departamental, ¿sí? Entonces ustedes saben, por ejemplo, qué restricciones hay. En Bogotá, estoy poniendo el caso, hay unas restricciones en zonas históricas, hay unas restricciones en zonas comerciales, hay restricciones en vías o vías con carriles reducidos y seguramente también hay unas restricciones en la parte residencial. Entonces es importante uno conocer cómo manejan ese tipo de restricción. Ustedes saben, cada vez que hay un puente festivo, entonces sale restricciones para los vehículos de carga que no se pueden desplazar en ciertos horarios y en ciertos días, con el fin de darle prioridad a los viajeros que se van desplazando por sus vehículos. Pero también, por ejemplo, aquí en Bogotá, hay una zona histórica en Bogotá, que es el centro de Bogotá, que tiene restricciones para el acceso de ciertos vehículos de carga. Entonces, esa zona verde que ustedes ven aquí es una zona que tiene restricción para vehículos en donde solo pueden haber vehículos de máximo 2 ejes. ¿Ok? Hay otras zonas y 2 ejes y de 3.500 kilogramos. La zona naranja es una zona que tiene otra restricción, vehículos de 2 ejes hasta de 8.500 kilogramos. Y la zona que está en azul, pues ya no tiene esa restricción, ya se permiten cualquier tipo de vehículos. Esto, como sucede aquí en Bogotá, sucede en muchas ciudades, ¿sí? Dentro de las ciudades también, bueno, están los pico y placas. Esto es una restricción de carga, pero si fuéramos a ver, también podríamos encontrar restricciones por pico y placa. Ok, a ver, esto es un cuadrito que se elaboró en donde pues aparecen todas las restricciones o cuál es la medida de restricción para Bogotá. Entonces aquí dice que es pico y placa y aplica para particulares. La clase del vehículo, cuál es el decreto, cuáles son los días que aplica, cuál es el horario, cómo funciona y si hay observaciones. Entonces también hay pico y placa para taxis, pico y placa para el servicio especial, pico y placa ambiental, y va diciendo las características de cada uno, pico y placa de transporte público colectivo, restricciones para vehículos de carga, etcétera, etcétera. Aquí habla de restricciones para vehículos de carga, vehículos de transporte de carga con peso bruto, vehicular mayor a 3.5 toneladas. Bueno, y ahí se va describiendo cuáles son todas esas restricciones que se pueden presentar. Entonces, esas restricciones normativas es importante conocerlas, ¿sí? Es importante conocer que las vías, ¿sí?, tienen una clasificación. Entonces, hay ciertas vías en donde no se permite el tránsito de vehículos superiores a 35 toneladas. ¿Sí? Entonces es eh, importante conocer cuáles son esas vías, cuáles son esas zonas, porque eso me puede limitar a mí las entregas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hay algunas zonas que son de pronto muy comerciales en donde solo se permite el cargue y descargue de mercancías en ciertos horarios. ¿Sí? O hay sitios en donde no se permite el cargue y el descargue durante el día, sino se tiene un permiso o se tienen las coordinaciones para que ese proceso de cargue de mercancía no se pueda realizar sino en ciertas horas. ¿Ok? Y esto es otra de las restricciones que tenemos que hace referencia a restricciones normativas o por horarios o por sectores. Y aquí tenemos otra que es bien importante, que hace referencia a la infraestructura, las restricciones que tenemos por temas de infraestructura. Y esto aplica en cualquier modo de transporte.
¿Cuántos casos no nos hemos enterado o hemos vivido en donde un puente se cae con un vehículo encima, con un camión, porque el camión está superando la capacidad de carga que ese puente resiste? Entonces, ahí viene el tema de afectaciones, pues primero que todo a la vida, pero también a la infraestructura del país. No todas las carreteras me permiten a mí que yo use vehículos de 50 toneladas. Depende del tipo de vía, ¿sí? En los aeropuertos también aplican esas restricciones, ¿sí? La longitud de la pista solo me va a permitir que operen cierto tipo de aviones. Digamos que el terminal aéreo, entonces hay terminales aéreos que solo permiten ciertos aviones, de ciertos, pues digamos que son aviones pequeños, no son aviones tan grandes, ¿sí? Y en la parte marítima también sucede lo mismo, lo que les decía. Ustedes ahí en el slide que les presentaba, veíamos que hay embarcaciones que tienen calados de hasta 15.5 metros, cuando, por decir algo, Barranquilla solamente tiene calado para embarcaciones de hasta 9 metros de profundidad. Entonces ya empezamos a ver cuáles son las restricciones en peso, profundidad, altura. Y hay otra cosa importante que es la infraestructura que se va a tener disponible para el cargue y descargue de la mercancía. Aquí vemos una rampa abatible, móvil, que hay en un centro de distribución de X empresa, donde esta rampa lo que permite es agilizar y facilitar el cargue, ¿sí? El nivel del centro de distribución por las zonas de cargue, cuando se hablaba en almacenes hace años, podría decir uno que era unos 50. Entonces, si el carro era menor de unos 50, me refiero a la base del planchón que tenía para cargar, pues si iba a entrar si esto era para un camión sencillo, que estaba diseñado esto, pues llegaba un camión más pequeño, un NKR, un NHR, en donde son vehículos que son más bajitos, pues tenían problemas porque cómo cargaba. Entonces, lo que se hacía es, o lo que uno veía era que le ponían como dos especies de rampas, una en cada llanta para que el carro quedara a la misma altura que se presenta para este proceso. ¿Listo? Las alturas de los vehículos, ¿sí? Las alturas de los vehículos, van a entrar vehículos a patios, a áreas de descargue y cargue, y el vehículo es muy, muy alto y puede llegar a romper la infraestructura de los muelles de recibo que se manejan en esa empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa se nos presenta en la infraestructura? ¿Sí? ¿En dónde voy a entregar yo la mercancía? ¿Cómo la voy a entregar? Entonces es importante conocer esa infraestructura para saber cómo voy a operar con los vehículos que tengo disponibles. O tengo que adaptar la entrega o tengo que adaptar los vehículos para que faciliten la entrega. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? No, señor. Bueno, esto era lo que tenía yo para presentarles, para recordarles. No sé si hayan más dudas, inquietudes o algo. No, Bueno, señor, entonces profe, por el momento. vamos entonces en este orden de ideas. Vamos a hablar sobre la evidencia. Entonces, a ver, ahí todos ya están viendo. Voy a ampliar esta partecita y les leo textualmente qué es lo que toca desarrollar. Permítanme un momento. Entonces, aquí habla RAP 34, análisis de restricciones de desplazamiento y operaciones de carga y descarga. Para la elaboración de esta evidencia, el aprendiz debe investigar los decretos reglamentarios expedidos por el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad de Tránsito de la ciudad de Bogotá y otra ciudad capital que seleccione. Entonces, el trabajo que van a hacer ustedes
Recuerdo, norma ZAPA, portada, con los nombres completos de todos, introducción, el desarrollo del trabajo. Luego viene unas conclusiones, bibliografía, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es entender cuáles son la reglamentación para Bogotá y una ciudad que ustedes escojan. Puede ser Cali, Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Villavicencio. Ustedes escogen otra ciudad y hacen el mismo análisis que les estaba yo mostrando en los cuadritos anteriores, en donde dice cuál es la restricción, para quién aplica, cuál es el decreto que la soporta y qué observaciones tiene o en qué consiste la medida restrictiva. Entonces dice, identificar las restricciones para vehículos de transporte de carga para Bogotá y la ciudad seleccionada teniendo en cuenta lo siguiente: la tipología del vehículo, zonas de restricción, horario, soporte normativo, excepciones en horarios de descargue y cargue. Entonces, es lo que toca hacer. Hacer el análisis de las restricciones para cargar y descargar mercancías de Bogotá. Hacen un cuadrito, entonces hay estas pico y placa, no se puede cargar, no se puede descargar, y ustedes hacen un cuadrito como el que yo les mostraba, con todas las características de la restricción. Y lo segundo que tienen que hacer es, en otra ciudad, la que ustedes quieran, Cali, Medellín, Buenaventura, Villavicencio, escogen la ciudad y hacen el mismo análisis, para ver cuáles son las restricciones para el desplazamiento, de horarios, etcétera, etcétera. Y lo que hay que hacer es un documento de análisis de las restricciones en Word y subir la plataforma de forma grupal. Entonces hacen el trabajo de forma grupal, pero cada aprendiz de forma individual debe subir la evidencia. ¿De acuerdo? Sí, señor. Preguntas, dudas, aclaraciones, alguna otra inquietud que tengan. Ten en cuenta que es una evidencia muy sencilla. ¿Qué pueden llegar a hacer? Pueden hacer una tablita como la que yo tenía y que les presenté, ¿sí? En donde se colocan pues todas las restricciones de la ciudad. Entonces, dos partes. Una parte que es Bogotá y la otra es la misma restricción. ¿Cuáles son las restricciones, el tipo de vehículo, cuáles son las zonas, los horarios en otra ciudad que ustedes escojan la que les quede más fácil o en donde tengan mayor facilidad para acceder y hacer las consultas de este trabajo? Te das cuenta que es un trabajo muy sencillo para entregar el día lunes 5 de abril. Bueno, quisiera saber, ¿hay preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes? No, señor. Ok, listo, William, gracias. Bueno, no sé, entonces, damas y caballeros, si no hay inquietudes, no hay dudas, solo me resta por hacer un par de avisos parroquiales, como dicen. Es importante, por favor, que se estén poniendo al día con las evidencias. Yo hace 3 semanas ya les envié unas, a los que debieran más de 12 evidencias, les mandé un pequeño llamado de atención para que se pusieran al día. Algunos lo han hecho de forma rápida, otros han sido un poquito más demorados, pero la idea es que por favor avancemos para ponernos al día. Si necesitan que les habilite alguna RAP, me dicen para hacerlo. Yo espero que esta semana, hoy es miércoles, ¿no? Mañana es día festivo, el viernes, esperaría que aquí al sábado por tarde actualizo calificaciones con los otros instructores para volver a actualizar el centro de calificaciones para que sepan cómo van con sus evidencias, ¿de acuerdo? Vale, sí, señor. Bueno, Ok, cualquier cosa, pues nada, estamos en contacto. Yo sé que la plataforma está ahí con algunas molestias, entonces ahí sí nos toca un poquito de paciencia, pues están trabajando en eso para ver cómo se corrigen, pues para que pueda uno ingresar más rápido
y sin tanto inconveniente como se puede estar presentando ahora, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no es más, damas y caballeros, les agradezco por su tiempo, los felicito por su dedicación y nada, estamos en contacto cualquier cosa. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Gracias, Vale, lo profe, mismo. buenas noches. Bueno, hasta luego.